¿Y si te dijera que ya no se trata de ciencia ficción, sino de una realidad que se está construyendo justo frente a nuestros ojos? Están los poderosos jugando a ser Dios, manipulando el sol, dictando profecías y orquestando un futuro sin la voluntad divina. Vivimos en un tiempo donde los titulares parecen sacados del apocalipsis, científicos intentando bloquear el sol, líderes globales hablando de un gran reinicio, y profecías antiguas cobrando vida con una precisión inquietante. Pero lo más alarmante no es lo que se dice, sino lo que se está ocultando. Porque detrás de estos movimientos estratégicos y discursos diplomáticos se esconde algo mucho más profundo, una batalla espiritual que está siendo librada en silencio. Es aquí donde la oración se vuelve más urgente que nunca. En medio de esta niebla de incertidumbre, buscar la guía de Dios, discernir su voz y entender su palabra profética no es opcional, es esencial. Este no es un momento cualquiera de la historia. Este es un tiempo de vigilia, de clamor, de apertura espiritual. La Biblia nos advirtió sobre días en que los hombres buscarían controlar los cielos, tiempos donde muchos serían engañados por aparentes portadores de luz, mientras que los verdaderos creyentes serían llamados a permanecer firmes, con los ojos puestos en el reino eterno. ¿Qué papel juega Bill Gates en todo esto? ¿Realmente se trata de salvar el planeta o hay algo más? Algo que desafía directamente el orden divino. ¿Y qué hay de la última profecía del Papa, cargada de simbolismos, advertencias y silencios que retumban más fuerte que cualquier declaración oficial? ¿Estamos, quizás, frente a señales inequívocas del cumplimiento de las Escrituras? No podemos ignorar tampoco el papel de figuras como Klaus Schwab, quien desde el Foro Económico Mundial plantea la necesidad de un mundo más justo y redefinido. Pero cuando escuchamos términos como reinicio global o nuevo orden, los ecos de las advertencias bíblicas resuenan con fuerza. ¿Es esta la preparación para una era donde la fe será reemplazada por sistemas humanos que buscan controlar absolutamente todo, incluso el clima, incluso la espiritualidad? Muchos piensan que estos eventos son aislados, pero la verdad es que están profundamente conectados, y tú necesitas estar despierto. Porque mientras el mundo se distrae, los que entienden el poder de la intercesión, la oración de guerra y la palabra profética, saben que estamos siendo llamados a una postura de discernimiento, de resistencia espiritual y de fe radical. Ahora, más que nunca, necesitamos levantar los ojos al cielo y orar con entendimiento. No orar por costumbre, sino orar con propósito, con dirección, con urgencia. Este es un tiempo de revelación, y no se trata solo de saber lo que está pasando, sino de comprender el porqué espiritual detrás de cada movimiento. Y así, mientras la oscuridad parece avanzar, los hijos de la luz deben despertar, porque lo que viene en este video no es solo información, es un llamado, un despertar profético, y lo que vas a escuchar puede cambiar por completo la forma en que entiendes el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Están tratando de bloquear el sol? El plan científico más peligroso del siglo. Desde el principio de la creación, la luz del sol ha sido símbolo de vida, de orden, de provisión divina. La Biblia declara que Dios hizo el sol para gobernar el día, y colocó los astros en los cielos para señales y para estaciones, y para días y años. Pero ahora, en pleno siglo XXI, hay quienes pretenden alterar ese equilibrio sagrado. Lo que antes parecía teoría conspirativa, ahora se presenta en conferencias científicas, artículos de universidades prestigiosas y patrocinios millonarios de grandes figuras del poder global. La idea de bloquear el sol ya no es una metáfora, es un plan en desarrollo. Y lo más inquietante es que se presenta como una solución noble, como un salvavidas climático, cuando en realidad podría ser la puerta de entrada a uno de los mayores errores humanos de todos los tiempos. La geoingeniería solar, como se le llama técnicamente, propone liberar partículas reflectantes en la atmósfera para desviar una parte de la luz solar, reduciendo así el calentamiento global. A primera vista, suena como una alternativa brillante, una especie de plan B frente al colapso ecológico.
Pero al mirar con ojos espirituales, todo toma otro sentido. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para mantener el control? ¿No es acaso esta una rebelión sutil contra el diseño de Dios? ¿Quiénes son los que se han atribuido la autoridad de intervenir en algo que no crearon? La luz del sol no es un error a corregir, es una manifestación del equilibrio perfecto del Creador. Y sin embargo, hombres con poder, influencia y respaldo económico están decididos a alterar ese equilibrio, en nombre del progreso. Uno de los nombres que aparece con frecuencia en este tipo de iniciativas es Bill Gates. A través de fundaciones, alianzas científicas y proyectos con universidades como Harvard, ha respaldado propuestas de modificación atmosférica que literalmente buscan atenuar el sol. Pero detrás de las fórmulas, los experimentos y los ensayos climáticos, ¿no estaremos viendo el resurgir de un nuevo tipo de Torre de Babel? En Génesis, los hombres también quisieron llegar hasta el cielo, construir algo que los hiciera iguales a Dios. Hoy, aunque las herramientas han cambiado, el espíritu de fondo parece ser el mismo, el deseo de control absoluto, incluso sobre la luz. Lo más alarmante es que esta tecnología no es solo experimental. Ya se están haciendo pruebas, simulaciones, y hay planes concretos para aplicarla en escalas mayores. Pero nadie habla abiertamente de los riesgos. ¿Qué pasaría si el equilibrio climático se rompe? ¿Qué tipo de consecuencias podría traer una alteración tan profunda? Algunos científicos advierten que manipular el sol podría desencadenar sequías masivas, alteraciones en los ciclos agrícolas y reacciones en cadena imposibles de predecir. Pero más allá de los efectos físicos, hay un efecto espiritual del que casi nadie habla: el desafío directo a la soberanía de Dios. Estamos viendo la manifestación de un sistema que quiere suplantar al Creador con soluciones humanas que excluyen completamente la oración, la fe y la dependencia divina. En las Escrituras, el sol ha sido símbolo del juicio de Dios, pero también de su fidelidad. El profeta Malaquías habló del sol de justicia que se levantaría con sanidad en sus alas. Y Jesús mismo, en Mateo 24, advirtió que en los últimos días habría señales en el cielo, que el sol se oscurecería y que serían tiempos de angustia y de gran confusión. Entonces, cuando vemos a las autoridades del mundo discutiendo cómo reducir la luz solar, no podemos evitar preguntarnos: ¿estamos frente al cumplimiento literal de esas advertencias? ¿Es esto una señal más de que nos acercamos al fin de los tiempos profetizados? Lo cierto es que detrás de cada intento por modificar lo que Dios estableció, hay un espíritu de engaño, un sistema que se presenta como salvación, pero que en realidad siembra más oscuridad. La solución al problema del mundo no vendrá de una partícula reflejante, ni de una fórmula científica. Vendrá del arrepentimiento, de volvernos a Dios, de clamar como nunca antes. Y mientras los poderosos hacen planes para rediseñar el cielo, los hijos de Dios deben levantar los ojos y pedir discernimiento. No se trata de tener miedo, sino de estar despiertos, de orar con los ojos abiertos y con el espíritu alerta. Bill Gates y la geoingeniería, un salvador o el nuevo Babel. Mientras el mundo aplaude soluciones innovadoras para frenar el cambio climático, muy pocos se detienen a discernir qué espíritu está por detrás de estas iniciativas. Y aquí es donde entra uno de los nombres más mencionados en este escenario global: Bill Gates. Conocido por su papel revolucionario en la tecnología, Gates ha expandido su influencia más allá del software, penetrando áreas como la salud mundial, la educación, la agricultura y ahora, la manipulación climática. Pero, ¿realmente estamos hablando de un filántropo moderno preocupado por el futuro del planeta? ¿O de un actor estratégico en una narrativa global más oscura y espiritualmente desconectada? Desde hace años, Bill Gates ha invertido millones de dólares en tecnologías de geoingeniería solar, respaldando proyectos que proponen rociar partículas en la atmósfera para reflejar la luz solar y, de esa forma, disminuir el calentamiento global. Específicamente, uno de los programas más debatidos es el desarrollado en colaboración con la Universidad de Harvard, que pretende lanzar aerosoles de carbonato de calcio a la estratosfera.
Y aquí es donde el misterio comienza a tomar forma, porque lo que se presenta como una esperanza para la humanidad puede fácilmente convertirse en una herramienta de control masivo. El acto de intervenir directamente en el diseño climático del planeta sugiere, incluso sin quererlo, una postura de divinidad. Es como si el hombre dijera: podemos corregir lo que Dios estableció, podemos redibujar los límites del cielo, rediseñar el equilibrio de la tierra, decidir cuánta luz es suficiente. Pero ese tipo de pensamiento no es nuevo. En la historia bíblica, Babel representa el momento exacto en que la humanidad, unida por una misma lengua y un mismo propósito, decidió edificar una torre que llegara al cielo, no como homenaje a Dios, sino como señal de su propia autosuficiencia. Y hoy, con satélites, drones, inteligencia artificial y manipulaciones atmosféricas, pareciera que hemos retomado la construcción de esa torre, solo que con nombres distintos y un disfraz de salvación ecológica. Pero hay algo aún más profundo y alarmante. Estas intervenciones no son solamente físicas, también cargan implicaciones espirituales, porque al alterar lo que Dios creó, el hombre se desconecta del principio de dependencia divina. Se comienza a creer en una autosalvación, en una redención sin redentor. Se sustituye la oración por algoritmos, el clamor por cálculos, la fe por fórmulas. Y si observamos con atención, podemos notar cómo ese mismo patrón se repite en otros ámbitos. La biotecnología intenta rediseñar el cuerpo humano. La inteligencia artificial busca sustituir la mente y la conciencia. Y ahora la geoingeniería pretende reemplazar el equilibrio perfecto del Sol. Todo apunta a un mismo lugar, un mundo gobernado por lo que parece ciencia, pero es en el fondo idolatría moderna. Los medios de comunicación, sin embargo, presentan todo esto con un enfoque entusiasta. Se habla de Gates como un visionario, un filántropo del futuro. Pero ¿cómo puede alguien jugar con el clima del planeta sin asumir que está tocando la creación misma? ¿Quién fiscaliza estas decisiones? ¿Quién responde por los efectos colaterales? Hay científicos que ya han advertido que cualquier alteración artificial del Sol podría desencadenar cambios impredecibles en los ecosistemas, afectar la producción de alimentos, alterar patrones de lluvias y provocar incluso crisis energéticas. Pero estos riesgos son minimizados en nombre del progreso. Y mientras esto ocurre en las sombras, en el mundo espiritual se desatan guerras invisibles, porque cuando se intenta silenciar al sol, también se está intentando silenciar la voz de Dios que aún resuena en la creación. Recordemos que en Romanos 1:20, Pablo dice que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de lo creado. Entonces, si lo creado es distorsionado, también lo es nuestra percepción de lo eterno. Por eso, esta no es una cuestión de ciencia o tecnología, es un asunto de discernimiento espiritual, de comprender que no se trata solo de partículas flotando en la atmósfera, sino de un sistema que está moviéndose cada vez más lejos de la reverencia al Creador. Y en medio de todo esto, el pueblo de Dios no puede permanecer dormido. Necesitamos despertar al entendimiento, orar con fervor, clamar con sabiduría, porque lo que viene no es solo un cambio climático, es una transformación ideológica, espiritual y cultural que pretende sustituir los fundamentos eternos por soluciones temporales y frágiles. Esta generación necesita entender que no toda solución humana es parte del plan divino, que muchas veces lo que el mundo aplaude, el cielo lamenta. La última profecía del Papa, un mensaje oculto para la humanidad. En medio de este escenario global cargado de incertidumbre, avances tecnológicos descontrolados y propuestas científicas que rozan lo divino, surge una figura cuya voz todavía resuena con fuerza entre millones: el Papa. Pero no es una voz cualquiera. Las palabras recientes pronunciadas por el líder de la Iglesia Católica han desatado todo tipo de interpretaciones, dudas y, sobre todo, alertas proféticas. No estamos hablando de una homilía común, ni de un mensaje espiritual tradicional. Estamos hablando de lo que muchos ya denominan como la última profecía del Papa. Una declaración enigmática, cargada de simbolismo,
que parece ir mucho más allá de lo que se dice explícitamente. Y aquí es donde comienza nuestra exploración profunda. Durante un encuentro público, el Papa hizo referencia a una oscuridad que se aproxima sobre la humanidad, mencionando un silencio divino que precede a tiempos de grandes pruebas. Para algunos, esto fue solo una metáfora espiritual, pero para quienes tienen oídos atentos y ojos abiertos en lo espiritual, estas palabras suenan como una trompeta de advertencia. ¿Qué significa esa oscuridad? ¿Es literal o simbólica? ¿Tiene conexión con los eventos globales actuales, como los intentos de bloquear el sol, las crisis alimentarias, las divisiones políticas y el avance del control digital? La historia de la Iglesia está marcada por momentos en que los papas han hablado más allá de lo que podían ver con sus ojos naturales. Juan Pablo II, por ejemplo, advirtió sobre una batalla final entre la Iglesia y las fuerzas del Anticristo. Benedicto XVI habló de la apostasía que vendría desde dentro mismo del cuerpo eclesiástico. Y ahora, esta nueva advertencia llega en un tiempo donde todo parece estar cumpliéndose de forma acelerada. Lo interesante es que esta profecía no vino acompañada de claridad ni de dirección específica. Fue una afirmación breve, casi susurrada, pero cargada de un peso espiritual que no puede ignorarse. Y eso es lo que la hace tan inquietante. La profecía del Papa parece encajar como una pieza más en el gran rompecabezas del fin de los tiempos. Al mencionar la oscuridad y el silencio, inevitablemente recordamos pasajes bíblicos donde Dios permite el silencio antes de actuar con juicio o con gloria. El profeta Amós habló de un tiempo donde habría hambre, pero no de pan, sino de escuchar la palabra de Dios. Isaías habló de tinieblas cubriendo la tierra, pero también de la gloria del Señor levantándose sobre su pueblo. ¿Será que esta advertencia papal es un eco moderno de esas antiguas palabras? Estamos, quizás, entrando en un periodo de ocultamiento espiritual, donde solo los que buscan con profundidad podrán encontrar la verdad. Muchos han sugerido que el Papa no puede hablar con mayor claridad por presiones internas o externas. Y esto también nos recuerda algo fundamental. No todo lo que se dice en público refleja la batalla espiritual que se libra en privado. Los poderes de este mundo operan con silencios estratégicos, con verdades a medias, con discursos suaves que esconden realidades duras. Pero el pueblo de Dios necesita estar más atento que nunca, no solo a lo que se dice, sino a lo que se omite, porque el silencio muchas veces dice más que las palabras. El simbolismo detrás de esa profecía va incluso más allá. En el lenguaje bíblico y profético, la oscuridad representa juicio, confusión, engaño. Y en el contexto actual, todo parece estar rodeado por esas mismas características. Hay una confusión espiritual generalizada, un engaño masivo disfrazado de progreso, una sensación constante de que algo se está gestando, pero nadie lo puede nombrar con certeza. Y cuando una figura como el Papa lanza una advertencia así, sin explicación, sin detalles, sin alivio, lo que queda es una pregunta vibrando en el aire. ¿Estamos más cerca del final de lo que pensamos? Lo que pocos notan es que esta profecía puede estar conectada directamente con otros elementos que ya exploramos. El intento de bloquear el sol podría ser literalmente parte de esa oscuridad artificial que se cierne sobre la tierra. El avance de ideologías que excluyen a Dios del centro de la sociedad es también un tipo de oscuridad, y el silencio de los líderes espirituales frente a estas cosas es, quizá, la señal más alarmante. Cuando los guardianes del altar callan o hablan en código, el pueblo corre el riesgo de dormir justo cuando debería estar velando. Por eso es vital leer entre líneas, no con paranoia, sino con discernimiento. Las Escrituras nos enseñan que Dios no hace nada sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas. Y aunque el Papa no sea profeta en sentido tradicional, su papel como figura religiosa e influyente le da un lugar estratégico en este escenario profético. Quizás él mismo no entiende del todo el peso de sus palabras, o quizás sí, y simplemente no puede decir más. En cualquier caso, nosotros, como hijos del reino, estamos llamados a buscar dirección directamente del Espíritu Santo, a escudriñar las Escrituras,
a orar con fervor y a mantenernos despiertos. Klaus Schwab y el Gran Reinicio, ¿un nuevo orden que ignora a Dios? Mientras los discursos se tornan cada vez más globales y los líderes del mundo se reúnen para diseñar el futuro de la humanidad, hay un nombre que se repite con una frecuencia inquietante: Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial y principal impulsor de la agenda conocida como el Gran Reinicio. A primera vista, esta propuesta parece razonable, incluso necesaria. Plantea reimaginar el capitalismo, reconstruir las economías tras las crisis y promover un desarrollo más equitativo. Sin embargo, basta con profundizar un poco en el contenido y los objetivos de este plan para darnos cuenta de que algo mucho más profundo está en juego, algo que toca las fibras espirituales del tiempo en que vivimos. Schwab ha declarado abiertamente que la humanidad necesita repensar su forma de vivir, de trabajar y de interactuar. La propuesta parece ambiciosa y moderna, pero lo que realmente propone es una transformación radical del orden mundial. Esta transformación no incluye a Dios. No hay lugar para la fe, para la oración, ni para el reino espiritual en su narrativa. Todo está centrado en el hombre, en la tecnología, en la sostenibilidad medida por algoritmos, en el control inteligente de todos los aspectos de la vida. Y ese es el punto donde el reinicio comienza a parecerse más a una reestructuración espiritual, en la cual Dios ha sido omitido deliberadamente del sistema. Este nuevo orden proyectado se apoya en conceptos como la digitalización total, la vigilancia constante disfrazada de seguridad sanitaria, la inteligencia artificial como reemplazo de la conciencia humana y el control financiero bajo sistemas unificados. ¿Te suena familiar? Para quienes conocen las Escrituras, esta estructura recuerda de manera inquietante las advertencias del libro de Apocalipsis, un sistema global donde nadie podrá comprar ni vender sin estar dentro de un esquema centralizado, donde las decisiones son tomadas por unos pocos en nombre del bien común, pero sin consulta al creador del universo. Klaus Schwab no opera solo. A su alrededor se alinean líderes políticos, grandes corporaciones, organismos multilaterales y voces influyentes de los medios. Lo que se está edificando no es solo un nuevo modelo económico, es una nueva torre de Babel, más sofisticada, más pulida, más seductora. Y la mayoría de las personas están participando en esta construcción sin darse cuenta de que están cooperando con un proyecto que busca reemplazar lo eterno por lo temporal, lo divino por lo digital, lo espiritual por lo sistémico. Hay una narrativa que se está imponiendo poco a poco, y lo peligroso es que parece sensata. Palabras como justicia climática, igualdad digital, progreso sostenible, suenan correctas, pero detrás de cada una de ellas hay estructuras de poder que no rinden cuentas a Dios, sino a intereses humanos. Se está normalizando una dependencia de lo artificial y una desconfianza hacia todo lo espiritual. Y en medio de este rediseño global, se está formando una generación que ya no distingue entre lo sagrado y lo funcional. Y aquí es donde tú, que estás viendo este video, necesitas encender tu discernimiento, porque el reino de Dios no será reiniciado, no se adaptará a las tendencias del Foro Económico Mundial. El reino permanece, mientras los reinos de este mundo se tambalean. Pero si no estás firme en la palabra, si no estás en oración, si no tienes una relación profunda con el Espíritu Santo, podrías terminar aplaudiendo un sistema que está preparándose para recibir a un Mesías que no es Cristo. Y eso es más real y más actual de lo que muchos imaginan. Profecías bíblicas que advierten sobre señales en el cielo. Todo lo que hemos venido analizando hasta ahora, la manipulación del sol, las advertencias silenciosas del Papa, las estructuras de control impulsadas por líderes globales, parece estar convergiendo hacia una misma dirección. Y lo más sorprendente es que ya fue anunciado, descrito y advertido en las profecías bíblicas. La Biblia, ese libro que muchos han relegado a los estantes polvorientos, ya nos hablaba de estos tiempos con una claridad profética asombrosa. Jesús mismo lo dijo: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas,
y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Lucas 21:25. ¿Y no es eso lo que estamos viendo ahora? Una generación angustiada, desorientada, sin rumbo. Señales en los cielos que antes se veían como fenómenos naturales, pero que ahora están siendo activamente manipuladas por el hombre, desde eclipses inusuales hasta auroras boreales que aparecen fuera de su lugar habitual, pasando por proyectos humanos que literalmente buscan intervenir en la luz solar. Todo esto encaja con una precisión profética que no podemos ignorar, pero el problema no es la falta de señales. El problema es que muchos han perdido la capacidad de interpretarlas. Jesús reprendió a los fariseos porque sabían distinguir el clima, pero no sabían reconocer las señales de los tiempos. Y hoy, esa reprensión sigue vigente. Tenemos datos, ciencia, tecnología, redes sociales, pero hemos perdido la sensibilidad espiritual. Y sin esa sensibilidad, podemos ver el cielo oscurecerse y pensar que solo es el clima, sin entender que es una llamada urgente al arrepentimiento, a la búsqueda de Dios y a la preparación espiritual. Los profetas del Antiguo Testamento también hablaron de señales en el cielo como preludio del juicio y de la manifestación del poder de Dios. Joel dijo que el sol se oscurecería y la luna se volvería sangre antes del día grande y terrible del Señor. Isaías escribió que los cielos se enrollarían como un pergamino, y Apocalipsis detalla una secuencia de eventos cósmicos que marcan el avance del juicio divino sobre una humanidad rebelde. Nada de esto es simbólico en exceso. Son advertencias reales, con manifestaciones visibles, que se están cumpliendo justo delante de nosotros. Y si estas señales ya están activas, si los tiempos profetizados ya comenzaron, ¿por qué hay tanta gente dormida? ¿Por qué el mensaje profético se considera extremista, cuando es más actual que cualquier noticiero? ¿Por qué hay un enemigo que trabaja en las sombras, que quiere mantener los ojos cerrados, las mentes ocupadas y los espíritus distraídos? Y tu mayor arma contra eso es estar conectado al cielo, no solo mirando las señales, sino orando para entenderlas, porque lo que viene no solo requiere información, requiere revelación, el enlace oculto entre tecnología, poder y el mundo espiritual. A medida que el mundo avanza hacia un dominio absoluto de la tecnología, muchos celebran los logros con entusiasmo, como si la humanidad estuviese alcanzando su máximo potencial. Inteligencia artificial que piensa como humanos, sistemas biométricos que controlan accesos y decisiones, algoritmos que predicen emociones, máquinas que sustituyen la intuición, y hasta intentos de fusionar el cerebro con redes digitales. Todo esto parece progreso, pero debajo de esa superficie brillante se esconde algo más denso, más silencioso, y que muy pocos se atreven a nombrar: una conexión directa entre la tecnología, el poder humano y el reino espiritual. Y cuando uno empieza a unir las piezas, el panorama se vuelve profundamente inquietante. Las Escrituras nos advierten que llegará un tiempo donde el hombre confiará más en sus propias obras que en Dios. Daniel habló de un conocimiento que aumentaría, y Apocalipsis describe un sistema que somete a las naciones a través de la imagen de una bestia que tiene poder para hablar y hacer que todos la adoren. Y si observamos lo que está ocurriendo hoy, vemos un patrón muy claro. La tecnología se ha convertido en la nueva torre de control del mundo, y detrás de ella hay una estructura de poder que ya no se esconde, que no teme decir que puede predecir, controlar y dirigir el destino de la humanidad sin necesidad de lo divino. Pero lo que muchos no comprenden es que cada avance tecnológico tiene una implicación espiritual. Nada en este mundo es neutral. Todo lo que se diseña, se implementa y se promueve viene con una intención. ¿Qué tipo de intención tiene un sistema que puede rastrear tus pasos, tu voz, tus decisiones, tus emociones, y ofrecerte una vida más segura a cambio de tu privacidad y autonomía? ¿Acaso no es esto un preludio del control profético descrito en la Biblia, donde nadie podrá comprar ni vender sin una marca, sin estar dentro de un sistema centralizado? Los grandes magnates tecnológicos no solo quieren resolver problemas,
Quieren anticiparse a la voluntad. Quieren reemplazar el libre albedrío con predicción algorítmica. Quieren decidir lo que es verdad, lo que es aceptable, lo que es útil, incluso en cuestiones de fe. Ya existen inteligencias artificiales diseñadas para responder oraciones, para interpretar textos bíblicos, para sustituir el papel del guía espiritual. Y aunque suenen prácticas, todas ellas eliminan la dependencia del Espíritu Santo, la búsqueda íntima del rostro de Dios y la necesidad de comunión verdadera. La tecnología no es el problema en sí. El problema es cuando se convierte en el sustituto del reino, cuando se utiliza como una herramienta para imponer una narrativa, para controlar en lugar de liberar, para uniformar en lugar de santificar. Y en este punto, es imposible no percibir una fuerte operación del enemigo que, como siempre, se disfraza de luz para atraer a muchos al engaño. El poder detrás de esta tecnología no está solo en los datos, está en las puertas espirituales que abre, en la desconexión que produce con lo eterno, en la sutil anulación de la fe por el exceso de soluciones humanas. Y es por eso que debemos estar en máxima alerta. Este no es solo un tiempo de vigilia física, es un tiempo de guerra espiritual, donde se nos pide discernimiento para no caer en la trampa de la eficiencia sin esencia, del control sin comunión, del conocimiento sin sabiduría divina. Mientras el mundo aplaude cada nueva función tecnológica, nosotros debemos doblar rodillas, ayunar, pedir revelación porque hay códigos detrás del código, y lo que parece avance puede ser en realidad una cadena más brillante y peligrosa que cualquier otra. Es este el inicio del falso milenio prometido por el hombre. Desde hace décadas, se ha sembrado en el imaginario colectivo la idea de un futuro glorioso, donde no habrá guerras, ni hambre, ni dolor, películas, discursos políticos, teorías futuristas. Todos apuntan hacia un supuesto paraíso creado por el hombre mismo, un mundo de paz fabricada, de armonía artificial, de progreso sostenido por la ciencia y la unidad forzada. Pero para quienes conocen las profecías bíblicas, este escenario no es una utopía celestial, es una imitación, una distorsión, una construcción peligrosa que se presenta como el milenio de gloria, cuando en realidad es la antesala del gobierno del anticristo. Apocalipsis nos habla claramente del verdadero milenio, un reinado de Cristo sobre la tierra, después de su retorno, donde habrá justicia, restauración y presencia divina visible. Pero lo que vemos hoy es un milenio sin Cristo, un nuevo orden que ofrece salvación sin Salvador, promesas de inmortalidad sin resurrección, paz sin cruz. Se están cumpliendo exactamente las condiciones para que el mundo abrace a un líder global que traerá orden, unidad y soluciones, pero que en realidad será el cumplimiento del engaño más grande jamás conocido. Este falso milenio viene revestido de esperanza, pero está lleno de control. Viene envuelto en lenguaje de inclusión, pero excluye la verdad. Promete sanidad universal, pero olvida la herida del alma. Y su objetivo principal es uno: sustituir el reino eterno por un sistema temporal, sustituir la fe por la confianza en estructuras humanas, sustituir la gloria de Dios por una gloria compartida entre gobernantes, corporaciones y entes transnacionales. Y lo más alarmante es que muchos creyentes están siendo seducidos por este discurso, porque no están fundamentados en la verdad profética. Este falso milenio no es presentado como maldad, al contrario, viene como una supuesta solución a todo lo que nos angustia, pero es un plan perfectamente diseñado para preparar el corazón humano a un liderazgo mesiánico alternativo, que se alce con poder, con señales, con carisma, y sea recibido como un salvador, aunque no lo sea. La Biblia nos advierte que incluso los escogidos podrían ser engañados si no permanecen en la verdad, y por eso este tiempo requiere profundidad espiritual, conocimiento bíblico y un oído sensible a la voz del Espíritu. Debemos estar atentos. El milenio verdadero vendrá, pero será después de la manifestación plena de Cristo, no antes. Y todo lo que se edifique sin su presencia es, por definición, una falsificación, aunque se vista de progreso, aunque se disfrace de unidad, aunque parezca paz.
No debemos tener miedo, pero sí debemos estar preparados, porque el que no conoce las Escrituras, el que no ora, el que no discierne, será arrastrado por la corriente de este milenio ilusorio, que ofrece mucho, pero no puede dar lo que solo Dios concede. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. Cada palabra, cada revelación, cada conexión profética que compartimos en este video fue guiada con un propósito: despertar tu espíritu, abrir tus ojos y fortalecer tu fe en medio de un mundo que cada día se aleja más de la verdad. Este mensaje no es solo información, es un llamado urgente, una trompeta espiritual que resuena en el corazón de quienes aún tienen sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Queremos saber cómo esta palabra impactó tu vida. Comenta abajo: sentí la voz de Dios en este video. Si algo dentro de ti fue tocado, si sentiste que el Espíritu Santo te habló, si tus ojos fueron abiertos a verdades que antes parecían escondidas, tu testimonio puede ser la confirmación que otro necesita para despertar también. No guardes lo que recibiste, compártelo. Si este mensaje encendió algo en tu interior, no te vayas sin suscribirte al canal. Aquí, cada contenido es orado, preparado con temor de Dios y pensado para traer luz en medio de tanta oscuridad. Al dejar tu like, você apoia esta missão profética e ajuda a que mais pessoas recebam estas revelações. Y por supuesto, no te vayas sin ver el próximo video que ya está en la pantalla final, porque la revelación continúa, y Dios aún quiere hablar contigo. Que el Señor te bendiga poderosamente, que te fortalezca en estos tiempos finales, y que te llene de discernimiento, valentía y pasión por su reino. Hasta el próximo encuentro, y que la luz de Cristo jamás deje de brillar sobre ti.